Lucas 22. Vamos a leer el texto número 31 en adelante. ¿Ya lo tienen? Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Quiero compartir con ustedes estos minutos de la palabra de Dios, un tema que he titulado Vas a regresar. Vas a regresar. Nosotros, los cristianos, mayormente los que tenemos más tiempo en este camino, que tenemos el conocimiento no solamente de Dios, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, sino que conocemos cómo trata Dios con sus hijos, cómo trata Dios con su pueblo. Por supuesto que de uno trata de una manera, con otros trata de otra forma, pero la Biblia dice que el Espíritu es el mismo y a todos Dios nos ministra a través de su Espíritu Santo y a través de su bendita palabra. Fíjese que a todas las personas que Dios llama, en este caso nos llamó a todos para salvación, pero hay un segundo llamado que tiene que ver con el propósito de Dios plantarlo a usted en X iglesia, con el nombre que tenga, de la denominación que sea, pero Dios permite que usted sea plantado en ese lugar. Y al ser plantado en ese lugar, usted recibe una asignación de parte de Dios, que esa asignación no es más que los dones y los talentos. Los talentos sabemos que son cosas innatas que nosotros traemos desde que llegamos a este mundo, pero los dones los reparte el Señor. Y esos dones que el Espíritu Santo reparte se convierten en un ministerio mucho más adelante. Después que usted comienza a ejercitarse, usted comienza a experimentar de que su vida ya no es la misma. No es que es más que los demás, no, sino que tiene una responsabilidad ante Dios mayor que el día que usted creyó en el Señor. Cuando yo creí en el Señor hace 42 años, yo no sabía absolutamente nada del Evangelio. Yo lo único que sabía del Evangelio era que hacían campaña y predicaban a Cristo, de la vida eterna, que había un cielo, había un infierno y que Cristo venía. Eso era mi conocimiento básico. Pero cuando yo llegué al Señor, que me entregué y que me comenzaron a discipular, y el discipulado de esa época no era como el discipulado de ahora, que apartan a uno y le dan el discipulado, no. El discipulado en aquella época lo recibía uno sentado en esa silla, sentado en las bancas. Cuando nos iban a bautizar, nos llamaba el pastor y nos enseñaba 3 textos bíblicos. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, lo que significa el bautismo, y obedecer a vuestros pastores. Con eso era suficiente para descender a las aguas. Por supuesto que las exigencias eran mucho más que hoy, mayores que hoy, porque no solamente era por cuestión de edad o era por cuestión de tiempo, sino que era por cuestión de fruto de verdad. Y a medida que fui entrando en el estudio de la palabra y oyendo las enseñanzas de mi pastor, yo me fui ubicando, a pesar de que yo no sabía qué iba a hacer en el Evangelio.
Mi deseo era salvarme, escapar de las manos del diablo y del infierno. Ese era mi deseo. No estaba malo, es lo básico, es lo mínimo que uno siente al llegar al Señor. Pero a Dios le place, conociendo nuestros corazones, a Dios le place entregarnos responsabilidades. Responsabilidades que hay que tomarlas en serio. Responsabilidades que un día nos van a pedir cuenta por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en esta tierra. Ahora, hubo un momento en mi vida que yo comencé a notar que habían cosas que yo no entendía. Yo entendía, bueno, que somos salvos por fe. Yo entendía que el Espíritu Santo habla y todas aquellas cosas en la manifestación del Espíritu Santo. Yo entendía que la gente se enfría en el Evangelio, llega al estado de tibieza, y eso es peligroso. Yo sabía que la posibilidad de caer y volver al mundo es real. Yo sabía algunas cosas, pero habían otras que yo no entendía. ¿Y qué no entendía yo en aquellos tiempos de mis inicios en el Señor? Que habían cosas que sucedían, habían cosas que pasaban que yo no les veía sentido. Y por no verle sentido, yo no las entendía. Porque una cosa es cuando usted le ve sentido. Yo veo ese ventilador y sé para qué sirve. Yo lo conozco, lo entiendo perfectamente cuál es su función. Pero yo veía que sucedían cosas en familias y sucedían cosas en algunos hermanos, en algunos líderes, en algunos hermanos que ya eran bautizados, que yo no entendía. Yo por lo menos escuchaba, bueno, que le cayó la espada de Jehová. Y caerle la espada de Jehová era un juicio prácticamente. Otros decían, le cayó el látigo de Jehová. Era eso también, era similar, un juicio. Pero hay cosas que yo no le veía sentido. ¿Como cuáles? Bueno, como a veces la gente decía, fulano perdió tal cosa porque le quedó mal a Dios. Le mintió a Dios, como Ananí y Zafira, le quedó mal a Dios como el otro. Y fueron cosas que me eran difíciles de profesar. Porque el día que a mí me predicaron, me dijeron que Dios era amor. El otro pedacito no me lo contaron. No me dijeron que Dios era fuego consumidor. Yo sabía que Dios castigaba. Era la palabra que utilizaba mi madre. Decía, Dios castiga sin palo y sin mandador. Eso me quedó grabado a mí desde niño. Era el lenguaje de ella, que tampoco era cristiana, pero era el decir en su temor a Dios. Pero cuando yo veo que comienzan a sucederle cosas a personas, comienzan a pasar cosas en familias, ónchale, yo me puse pendiente. Yo dije, Dios mío, ¿y qué debo hacer para yo no pasar por ahí? Pero hay cosas que, a pesar de que usted no las busca, a pesar de que usted no anda detrás de ellas, llegan. Hay cosas que así usted no lo anhele, suceden. Y eso empeoraba mi vida, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que un Dios lleno de amor y que llama a una persona y después que lo llama le da un palo? ¿Cómo se explica esto, Dios mío? Decía yo. Bueno, pero yo seguí orando. Y con mi Nuevo Testamento, no tenía una Biblia, seguí investigando y pidiéndole al Espíritu Santo que me orientaba. Ahora, hubo cosas que yo entendí. Hay otras que hasta el día de hoy no es que no las entiendo, sino que se complica un poco muchas veces para uno aceptarla. Y hay situaciones que aparentemente no tienen explicación. Pero escuche lo que le voy a decir. Hay situaciones que no tienen explicación, pero tienen propósito. Que es algo que el hombre y la mujer de Dios deben entender. Y en vez de andar buscando explicación de lo que sucede, búsquele el origen al propósito. O diríjase al propósito. Y allí vas a conseguir lo que tanto anda buscando saber. El caso
es que Dios está consciente de todo. Dios está consciente de todo. Ahora, yo en mis dudas y en mis luchas con Dios, me voy a la Biblia, consigo una Biblia antigua versión. Díganme ustedes eso, hermano. Fue la única. Yo no, era muy complejo comprar una Biblia. Yo era un niño, no tenía dinero, era un estudiante. Sin embargo, alguien me regaló una Biblia de la época prehistórica, antigua versión, que en vez de decir jóvenes decía mancebos, y en vez de decir anciana decía vieja. Y hermano, una cantidad de cosas terribles que a mí no me parecían, pero si lo dice la Biblia, es así. Era mi consuelo. Entonces yo buscándole el sentido. Entonces, porque no tiene sentido para algunos, pero tiene propósito. Entonces, cuando yo llego a la aldea de Betania, y yo llego al libro de Juan, capítulo 11, donde había un amigo de Jesús que había muerto, llamado Lázaro, y a Jesús lo mandaron a llamar. Hacían 4 días, estaba predicando y llegó alguien y le dijo: tu amigo Lázaro está gravemente, está enfermo, urge tu presencia ya para que le ore y no se muera, se sane. Y dice que Cristo se detuvo predicando en ese pueblo 4 días más. Ahora, ¿cómo se explica que el Hijo de Dios, que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, que vino con un corazón entregado, un hombre que amó, un ser humano que ha amado a la humanidad, que entregó su vida por ella, ahora sabe que su amigo está enfermo y le dicen que es una emergencia y le dicen que es para allá y no se mueve? Y hay cristianos que le dicen: mira, te están llamando en la casa, y lo sacan del culto, nada más por una llamada. A este le dijeron que el amigo estaba casi que se iba, siguió predicando. Y cuando vio que la gente estaba preocupado, le dijo: no se preocupen, esa enfermedad de Lázaro no es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Levanta tu mano y alaba a Dios. Entonces, hay cosas que no se entienden, hay cosas que cuesta procesarla, pero Dios quiere glorificarse. Y si Dios quiere glorificarse, que haga Él como bien le parezca. Entonces llega Jesús a la aldea de Betania y de inmediato salen a reclamarle: maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Casi que le dicen: ¿cómo hace posible? Tú dices que eres amigo de nosotros, hacen 4 días y ahora es que te aparece. Jesús no entró en detalle, porque eso sí hace Dios. Dios no anda dándole detalles a nadie. ¿De dónde le pusieron? Allá en el sepulcro. Maestro, pero te hediondo. Él no estaba preguntando si estaba hediondo. Maestro, ya hiede. Eso no es nada para Dios. Y resumiendo toda esa historia de la muerte y resurrección de Lázaro, ustedes lo demás lo saben, todo aquel proceso, y que Lázaro resucitó. Pero les ejemplifico con eso para que ustedes vean cómo se dan muchas cosas en esta vida que a veces nos cuesta a nosotros entenderla. Y el caso es que Dios está consciente. Jesús sabía que Lázaro ya había sacudido la alpargata hace rato, pero no se movió. No se movió. Sadrach, Mesach y Abednego fueron a parar ¿a dónde? A el horno de fuego. Ahora, pero fue que esa gente se portó mal, fue que se contaminaron con la comida del rey, fue que cometieron adulterio, fornicación. No, venían de honrar a Dios, no adorando la imagen de Nabucodonosor. Venían en obediencia porque quisieron ponerlos a pecar, y ellos dijeron: nosotros no nos vamos a postrar frente a estas imágenes. La pregunta es: ¿y por qué, si ellos honraron a Dios, Dios permitió que lo tiraran al horno? Eso no se entiende.
¿Acaso Dios no podía librarlos del horno? Claro que sí. Estos muchachos me honraron, fueron valientes, casi los matan. Los voy a librar de ese horno, los voy a desaparecer, que no los vean. A veces Dios no desaparece, pero a veces permiten que nos vean. Yo recuerdo que cuando reclutaban y yo tenía edad, yo una vez me vine de Farcón en plena recluta y yo le oré al Señor: Señor, que no me vean, hazme invisible a los ojos de los funcionarios. Y así fue, porque los funcionarios le pedían cédula a todo el mundo y a mí no. Yo: es que no me ven. Y usted sabe, de Farcón hasta aquí, cruzar medio país y que no te recluten cuando le pagaban a los funcionarios por cada recluta. Pero otras veces tuve que correrle a la recluta. No me desaparecía, me veían. Yo recuerdo que una vez estábamos en un velorio ahí en Jaime Lucinchi, y llegó una patrulla a reclutar en pleno velorio, hermano, y saltamos por arriba de unas planchas de zinc y una cerca. Claro, pero nosotros éramos poderosos en ese Tamarindo, pues esa vereda. ¿Quién nos iba a agarrar? Nadie, eso lo conocíamos nosotros como la palma de la mano. Y bajar del Tamarindo y caer en la habitación eran dos cosas igual. Me veían, pero Dios me libraba. Pero otras veces, como venía dentro de un autobús, le pedía a Dios que me desapareciera. Y sucedía. Son cosas que ocurren. Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, por no traicionar a Dios, por mantener su fe y mantener la honra de su Dios. Daniel, ¿dónde lo metieron? En el foso de los leones. ¿Qué mal había hecho Daniel para merecerse el foso? Nada. El hombre venía también de honrar a Dios. Venía de orar 3 veces al día. Y venía en obediencia a Dios, que no había dejado de orar aunque era prohibido. Y a pesar de que Daniel oraba 3 veces al día, fue a parar al foso de los leones. ¿Cómo se explica eso? Se dirá: pastor, y entonces uno corre peligro aún orando. Si está en el propósito de Dios, que pase algo, ni que ore 10 horas al día. Porque estamos hablando es de propósito, no estamos hablando de casualidades. Pero así como libró a los muchachos del horno de fuego, libró a Daniel del foso de los leones. Bueno, en realidad del foso no, lo libró de los leones, porque al foso fue a tener. Y aunque caigas en el horno, y aunque caigas en el foso, ni las llamas van a arder, ni los leones te van a comer. ¿Por qué? Porque hay propósito de Dios. Y eso no es una casualidad, ni es una eventualidad, es un propósito del Señor. El profeta Elías cayó en depresión y fue a parar a una cueva a esconderse. ¿De dónde venía Elías? De jugar dominó, de adulterar. Venía de uno de los eventos espirituales, de guerra espiritual más grande del momento. Venía del monte Carmelo. Venía de demostrar que Dios respondía a la oración de su siervo. Venía de sacrificar y quitarle la vida a casi 900 profetas falsos. Y Dios lo había usado, y Dios lo había honrado, y Dios respondió por fuego, y Dios estuvo con él. ¿Por qué cayó en depresión? ¿Por qué se fue a la cueva? Porque había un propósito en todo eso. David tuvo que salir huyendo a esconderse donde los filisteos, y para que no lo mataran tuvo que fingir que estaba loco. Se dejaba salir la saliva y que le chorreara por la cara, por la quijada, por la barba. Y cuando lo veían dije: este no es David, ahora está loco, ese no es un peligro. No, él no estaba loco, se hacía pasar por loco para que no le quitaran la vida los filisteos.
Mire por cuánto los hombres y las mujeres de Dios, cosas que pasamos. Eso no es un dolor de cabeza. Eso no es que la quincena no llegó. Eso no es que el bono me vino incompleto. Estamos hablando de la muerte. Y se fue a la cueva de Adulán. Pero eso no fue a los inicios de su carrera ministerial. Ya había matado a Goliat. Y si mató a Goliat, porque ahora andaba encuevándose. Pero fue en la cueva de Adulán donde llegaron los 600 locos y obstinados, y se unieron a él y formaron un ejército. A veces, si no nos ocurre algo, no conocemos a personas que Dios va a poner de bendición en nuestras vidas. A veces, si no cae alguien, otro no puede levantarse. Parece mentira. Y son cosas que uno no puede explicarse. Y no es que Dios se esté aprovechando de la debilidad del hombre y de la mujer. No, son enseñanzas de parte del Señor. Ahora tenemos a Pedro, nuestro hermano Pedro. Pedro era un discípulo de los primeros discípulos que llamó Jesús. Y su nombre era poderoso, una roca. Y tenemos a Pedro, que fue el hombre que recibió la revelación. Cuando Cristo preguntó: ¿y qué dicen los hombres que yo soy? Bueno, uno dicen que Elías, otro dice que el otro. ¿Y ustedes qué creen? Y le dijo Pedro: tú eres el Hijo de Dios. El hombre que recibió la rema del cielo. Y Cristo le dijo: grande eres, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No hubo uno como Pedro recibiendo esa revelación. Fue el hombre que caminó sobre las aguas. Y ahora viene Jesús y le dice: Pedro, Satanás pidió que te entregara para zarandearte, como se zarandea el trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y después, cuando vuelvas, cuando regreses, confirma a los hermanos. Lo primero que vemos aquí con el caso de Pedro es que Pedro fue pedido por Satanás. Lo mismo que ocurrió con Job. Satanás se empeñó de que ese hombre le iba a fallar a Dios, de que ese hombre no era íntegro. Y Dios permitió que Satanás tocara aún el cuerpo de este gran hombre temeroso de Dios llamado Job. Ahora a Pedro también lo pidió Satanás. Dios nos libre y que no nos vayan a pedir aquí. Pero si nos piden, bueno, si Dios permite que el enemigo venga, es porque Él nos va a ayudar. Ahora, pero Satanás no pidió a Pedro para pequeñas cosas, porque los ataques, las tentaciones, las dificultades, el peso de la prueba, el peso del proceso, todo va a depender del tipo de llamado que usted tenga. Si usted tiene un llamado sencillo, pequeño, que no abarca tanto, sus procesos serán de esa forma. Pero si usted es de la gente que es triturado, que es procesado como el oro, que es triturado como la uva para sacar el jugo, es porque su llamado y el propósito con usted es enorme. Es enorme. Ahora, ¿qué significa eso de zarandeo? El zarandeo era una actividad laboral de proceso para la separación del trigo y la concha. ¿En qué consiste? Separar lo que se puede comer del cascarón. ¿Cuánto trigo hay aquí? O eres trigo o eres cascarón. Alguna de las dos. O soy trigo o soy cascarón. Ahora,
¿cómo vamos a identificar qué somos? Por medio del zarandeo. Y el zarandeo es posible de que la mayoría hayamos pasado por allí. Porque una cosa es estar saltando aquí, pegando gritos, y otra cosa, hermano, es cuando estamos metidos en el cernidor. Y eso hay que moverlo. Dice un escritor que zarandear es como que usted le colocara las manos a alguien sobre los hombros y le da así, así. Que usted dice, ya va, me vas a sacar el aire, me vas a sacar el corazón, me vas a sacar la comida, me vas a sacar la arepa. Justamente, ese es el zarandeo. Eso no es que ya va, ponte para aquí, ponte para allá, no, es sacudirlo. El diablo te pidió para sacudirte, para ver si tú eres trigo o eres cascarón. Serás sacudido, serás quebrantado, pero volverás. Escuche bien, serás sacudido, serás quebrantado, pero volverás. Y vas a volver porque yo oré por ti, Pedro. Y vas a volver porque tu fe no te va a faltar. Si tu fe está contigo, tú vendrás de regreso. ¿Qué dijo Pedro? No, eso es pan comido para mí. Yo aguanto ese zarandeo y 4 más. Jesús le dijo, Pedro, Simón, esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Yo no, con todo el respeto, Señor, pero estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Así habla uno cuando no está en el cernidor. Pero cuando uno está en el cernidor y que lo comienzan a sacudir y lo comienzan a mover y lo tiran contra la pared y lo tiran al piso, y cuando se levanta lo vuelven a tirar, hay momentos en la vida que es así. Entonces, pero yo no salgo de una, ¿qué está pasando? Es por aquí, es por allá, estoy llorando. ¿Será que el Señor no ve mis lágrimas? Claro que sí las ve. El caso es que está siendo zarandeado. Y justamente esa noche, antes que cantó el gallo en la madrugada, ya Pedro había presentado su primera falla ante el Señor. Había negado a Cristo 3 veces. Estaba duro ese zarandeo. Estaba duro. Yo oraba al Señor hoy, hermano, y hubo un momento que el Espíritu Santo me quebrantó. Porque hay tanto trabajo por hacer. Hay tanto campo blanco que visitar. Hay tantas misiones para llevarle la palabra. Y yo recordaba a mis misioneros de hace 10 años, 8 años atrás, 7 años, que esos autobuses salían full, que no le cabía un alma, hermano, y dormíamos debajo de los árboles, dentro de autobuses viejos. Eso era. Y yo me quebranto porque yo estoy orando y estoy viviendo esos momentos tan bonitos, que comíamos debajo de los árboles, un poquito de arroz con pollo, y que con pollo que traíamos, donde nos comíamos los bollos con queso y mantequilla. Todo eso en un momento en oración, yo rebobinaba ese momento y me quebrantó el Espíritu Santo. Y ya no hay, ya quedan pocos, porque no aguantamos el zarandeo. Hay gente que cree que zarandea es que salir para el mundo. Bueno, es posible, pero hay que buscar manera de quedar adentro del cernidor. Y quedar adentro del cernidor es quedar adentro del propósito. Que aunque quede lo poco que quede de nosotros, pero que quede. Y todo eso ha ido pasando. Y todo eso se ha quedado en el tiempo. Hemos perdido amigos, hemos perdido compañeros. Hay compañeros que todavía están, pero nos ignoran, nos dan la espalda, se separan de nosotros, nos dejan solos. Pero yo entiendo que este camino no es sencillo, este camino no es fácil. Y el día que nos llamaron, nos dijeron, no, que estábamos firmando una póliza de tranquilidad. Nos dijeron que Cristo no tenía dónde recostar su cabeza, que las zorras tenían guarida,
que las aves de los cielos tenían nido, pero el Cristo de la gloria, a quien nosotros seguimos, no tenía dónde pasar la noche. Y eso no lo soporta todo el mundo. Casi nadie quiere tener dificultades. Yo les he contado a ustedes que en los primeros tiempos en el Señor, mi madre y yo, que fuimos los primeros que creímos en el hogar, nos dejaban afuera y teníamos que dormir en el patio de la casa. Pero no nos sacaron a Cristo del corazón. Nos sacaron de la casa, pero no nos sacaron a Cristo del corazón. Fuimos criticados, fuimos censurados, fuimos, hermano, calumniados. La gente se burlaba de nosotros, pero no pudieron hacernos regresar al mundo. Nos mantuvimos de pie. Entonces Pedro negó al Señor. Sin embargo, no, algunos dicen que se descarrió. Bueno, yo digo que no. Fue un momento tan duro para Pedro ver a su Señor preso. Estaba amenazado, la gente también. No es fácil. Entonces lo dejan encargado de la iglesia, que fue el segundo error. Y cuando se va el Señor, entonces Pedro se acordó de las redes y dijo: yo me voy a pescar. Entonces dijo Juan: yo también voy contigo. Entonces dijo el otro: yo también voy. Y cuando se dieron cuenta, quedó la iglesia sola. Se fueron los discípulos del Señor a pescar y abandonaron a las ovejas. Le estaban quedando mal al Señor. Porque cuando usted y yo, que ya hemos recibido una asignación de parte de Dios, abandonamos eso, automáticamente le estamos quedando mal a Dios. Estamos dejando de honrar a Dios. Y por cierto, que el que deja de honrar a Dios, Dios deja de honrarlo a él. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Se fueron a pescar y allá estuvo que Cristo irlos a buscar. Andaban hasta sin ropa, hermano, esa noche. Y llegó el Señor y se le presentó. Y cuando Juan se dio cuenta que era el Señor, le dijo: Pedro, es el Señor. Dice la Biblia que se tiraron al agua, porque andaban desnudos pescando en el mar. ¿Y a dónde lo habían dejado a ellos? Cuidando la iglesia. Qué zarandeo tan macho, hermano. La gente tal vez critica a Pedro, y es posible que tenga cierta razón. Pero una cosa es criticar sin estar viviendo el proceso, y otra cosa es vivirlo en carne propia. Que allí, cuando se vive en carne propia, es donde se sabe, es donde está el sabor de ese proceso tan duro que estamos viviendo. Dicen que cada persona que se bautiza tiene un proceso. Bueno, algunos lo tienen, otros no. A mí me ocurrió, apenas me bautizaron, ese otro día amanecí con chichones por todo mi cuerpo. Entonces, alguien puede decir: Wilmer Romero no estaba apto para bautizarse. ¿Por qué? Porque le salieron chichones. Bueno, ¿y acaso que a los evangélicos no les sale chichón? ¿Y acaso que a los evangélicos no les duele la cabeza? ¿Y acaso que a los evangélicos no les duele una rodilla a veces? Claro que sí. Lo importante de todo esto es que tenemos a quien pedirle y tenemos en quien confiar en medio de todo ese proceso. Ahora, pero todo ese zarandeo, todo ese proceso tiene un punto final, y el punto final es el regreso. Por eso titulé este mensaje: vas a volver. Porque es posible que hoy estés alejada, estés alejado. Los problemas pusieron barreras, los problemas te condicionaron, las dificultades te han golpeado tan duro que muchas veces no te provoca absolutamente nada. Pero si tú te mantienes creyendo en el Señor, con mucha fe, con mucha confianza, y haciendo lo poco que puedes hacer, tu regreso está garantizado. Porque tú no te has abandonado en los brazos de la desidia. Tú no te has abandonado en los brazos del decaimiento y de la tibieza espiritual. Te has mantenido, como dice Apocalipsis, aunque con poca fuerza,
pero no has negado mi nombre. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, Cristo los recoge, los busca y los lleva al culto otra vez. Y cuando se va a volver a despedir de ellos, le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dijo: claro que sí, tú lo sabes, Señor. Y al rato: Pedro, tú de verdad me amas. Señor, pero claro, tú sabes que yo te amo. Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le preguntó Pedro: pero de verdad, tú me amas. Señor, claro que sí. Dice que Pedro sintió tristeza, porque tal vez pensó: el Señor ya no cree, no tiene la misma confianza en mí. Ese es uno de los mensajes que el diablo te da cuando estás zarandeado. Ya Dios no confía en ti. Ya nadie en la iglesia confía en ti. Ya el pastor perdió la confianza en ti. Tú no eres un hombre serio, tú no eres una mujer seria. El diablo comienza a meterte cizaña. Pero recuerda que cada cizaña que te envía el diablo a la mente es un dardo de fuego del maligno. Y que esos dardos del fuego del maligno solamente pueden ser apagados con el escudo de la fe. ¡Santo Jehová! No hay una forma de apagar esos dardos. La iglesia no me quiere, que yo no sé qué, que pasó el líder y no me vio, que no me traen culto, que yo no sé qué más. Todos esos mensajes Satanás lo envía. Eso no viene de Dios. Todo lo que te quiera alejar de Dios y de la iglesia no viene de Dios. Cuando Cristo vio que Pedro le prometió 3 veces que sí, el hombre como que había salido del zarandeo. Cristo se va y ellos se van al aposento alto. Cuando se van al aposento alto, se metieron a alabar a Dios y a orar allí, no sé cuánto, porque Cristo les dijo: no se vayan de Jerusalén, viene el Espíritu Santo, esperen la promesa. Aquí va a suceder cosas grandes, poderosas, y van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ellos se fueron en obediencia al aposento alto. Pero pasaron los días y el Espíritu Santo no descendía como había sido entregado en promesa. Y es posible, escuche bien, que algunos de los que habían subido al aposento alto con los discípulos, al ver que no pasaba nada, se fueron. Porque hay gente inconstante. Y la gente inconstante no logra llegar al final de la bendición. ¿Por qué? Porque se regresa. ¿Por qué? Porque se activa 2 meses y ya al tercer mes vuelve otra vez a regresarse. Y mete primero y después mete retro otra vez. Y así vive para adelante y para atrás, subiendo y bajando como el ascensor. Pero hay quienes se quedaron en el aposento alto. Aquí no ha bajado nadie, pero yo tampoco voy a bajar. Yo me quedo aquí porque quien dijo que aquí va a suceder algo poderoso fue Jesús, y yo le creo. Hermano, y llegó la hora de la bendición. Desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y toda la iglesia que estaba reunida, que era como 120. Y comenzaron a alabar a Dios y a hablar en otras lenguas. Eso se manifestaron el don de lengua. Y dice que dice el escritor que eran como unas lenguas de fuego que se le posaron en la cabeza a esa gente que estaba allí. Y los visitantes se quedaron asombrados porque eran extranjeros y veían que los discípulos hablaban en sus lenguas. Y no era la lengua propia, original de ellos. Fue algo estruendoso. ¿Y qué sucedió aquel día? ¿Quién se levantó aquel día? ¿Quién habló aquel día? ¿Quién fue el de discurso aquel día? El Pedro. El Pedro, el que había negado a Cristo, el que había dejado la iglesia sola, aquel que comenzó a loquear en el momento del zarandeo, aquel que le falló a Dios, aquel que dejó todo por irse una vez a la pesca, aquel que no sabía qué hacer después que recibió la investidura y la llenura del Espíritu Santo, habló, volvió. Y dice la Biblia que se puso en pie
aquel día y comenzó con una elocuencia. ¿De cuándo acá Pedro elocuente? Y comenzó y le dio un saludo a todos los que estaban. Y comenzó a hablar. Y ya finalizando el discurso, dice que dijo, y profetizó David, dijo Pedro. Y él no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y sigue diciendo Pedro, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír eso, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y dijo el apóstol Pedro, le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este no fue el que negó al Señor. Este no fue el que andaba desnudo pescando. ¿Y de dónde saca tanta cosa? Y dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba a Pedro, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Y dice que hizo, vengan todos los que van a recibir al Señor Jesucristo y a bautizarse. Y dice que se entregaron 3,000 almas. Dile a tu hermano que está a tu lado, yo creo en ti. A partir de esta noche creo en ti. ¿Qué más me queda? Ahora dile, vas a volver. Se arrepintieron 3,000 en el hombre que decían que era loco, que le había pecado, que había negado a Cristo, que se había descarriado el primer mensaje. Se arrepintieron 3,000. Pero como nunca falta el diablo suelto echando broma, lo agarraron a él y a Juan y le dieron unos palos y lo metieron a la cárcel. Que no terminaba el azote. Dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos sacerdotes con jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos porque Pedro predicaba y Juan también, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel. Pero antes de que lo llevaran preso, dice el versículo 4 del capítulo 4 de Hechos, que se lo llevaron preso, lo llevan. ¿Cuántos se quieren entregar a Cristo? Y recibieron a Cristo 5,000. Eso es una locura, chicos. Pero hay personas que le dicen que lo van a meter preso y se va para otro estado, para otro país. Este no iba preso, iba predicando y haciendo el llamado, y recibieron 5,000. Ya iban 8,000 miembros. Y ahora hay creyentes que son 20 y uno le asigna un alma y no se la gana. ¿Qué es lo que está pasando? 5,000. Y usted dirá, hay que ver que ese Pedro era un berraco, ¿verdad? Que eso es una estrella. No, chicos, eso no es todo. Eso no es todo. El hombre, cuando le dan puerta libre, se lanzó a seguir predicando y ganando almas. Y dice la Biblia que por las manos de los apóstoles, dice el capítulo 5 de Hechos, se hacían señales y prodigios. Y cuando la gente oía en el recreo, viene Pedro, dice que el que tenía los enfermos lo sacaban a la acera, para que aunque sea la sombra de Pedro pasara sobre ellos, y los paralíticos se levantaban, y los mudos hablaban, y los ciegos veían, y los sordos oían, y se levantaban y comenzaban a resucitar los muertos, y todos sacaban a los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro los cubriera y fueran sanados.
Oh, basó, jalaya. Levanta tu mano y alaba a Dios. Entonces el diablo te dice a ti: tú no eres nada, tú eres un pobre loco, tú eres una pobre loca, a ti te hicieron esto, a ti te marcaron, a ti nadie te quiere, no sé qué, que no buscas nada en el evangelio, ya pecaste, no te levantes porque no tienes vida. Dile al diablo que si Pedro volvió, tú también vas a volver. Oh, santo sea su nombre para siempre. Porque tú no has negado a Cristo, que yo sepa. Tú estás ahí dándole a media máquina, pero le estás dando. Estás adentro. Tienes garantía de honra. Tienes garantía que Dios te use. Mira hasta dónde llegó Pedro, el hombre que los zarandearon. Ni siquiera le ponía las manos a los enfermos, nada más la sombra, y se sanaba. No rechaces el proceso del propósito, porque estarías rechazando la honra que viene. El Señor me mostró algo, hermano, hoy mientras meditaba y oraba en el Señor. Para mí me llevó a la palabra y me habló unas cosas, y eso me confortó, porque hay momentos de momentos, y a veces la gente cree: bueno, yo veo a la hermana tal, yo veo al hermano tal, anda chévere, todo el tiempo chévere. Eso es lo que usted ve por fuera, pero por dentro hay heridas, y no de rabia y no de rencores, sino de sufrimiento, del dolor, de la prueba, de la angustia, de los problemas y las necesidades. Pero lo importante es seguir. Y por eso ese canto sigue adelante, sigue. Y por eso seguiría adelante, peleando 1000 batallas, pero seguiría adelante. Tomo el escudo de la fe y sigo adelante. Entonces vas a salir de aquí creyendo que esta noche, referente a ti, que ya pasó tu tiempo, que ya no tienes oportunidad, que ya no serás usado como Dios dijo. Bueno, el Señor te manda a decir que vas a volver. Ponte de pie, adorando a Dios, adorando a Dios. Cierra tu vista y adora a Dios. Adora a Dios. Que Dios es grande. Aquí Dios no le habló a las paredes esta noche. Aquí le habló a un pueblo entendido. Aquí le habló a un hombre, a una mujer de Dios que vino a buscar una palabra. Aquí Dios le habló a hombres y mujeres que vinieron a renovarse esta noche. Hombres y mujeres que vinieron a confirmar su fe en esta noche. Hombres y mujeres que están aquí, que están orando, que están preguntando, que están hablando con Dios. Levanta tu mano y habla con papá. Habla con papá en esta hora. Aleluya. Aleluya. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí están tus hijos. Aquí está tu iglesia. Si hay alguien que quiera recibir la oración, pase de una buena vez, porque el Espíritu de Dios está ministrando aquí en este lugar. El Espíritu de Dios va a fortalecer tu espíritu. El Espíritu de Dios va a fortalecer tu corazón. El Espíritu Santo va a fortalecer tu alma. El Espíritu Santo te trajo en esta noche para ministrarte. Anda ya sama, allá sama. El Espíritu Santo te trajo esta noche para hacer en ti cosas grandes, para confirmar tu llamado, para confirmar tu propósito, para confirmar tu ministerio. Eso sí, habla con Dios. Si el Espíritu de Dios te quebranta, dale toda la libertad posible. El Espíritu de Dios te quebranta, dale la libertad posible. Hay un propósito de Dios en tu vida.
Hay un propósito de Dios contigo. Hay un propósito de Dios. El diablo te pidió, el diablo te golpeó, el diablo te hirió, pero te levantas esta noche en fe, te levantas esta noche con certeza. En Dayasama, los ministros y los pastores, los ancianos se acercan. Vamos a ministrar en esta noche. El diablo ha querido afligirte en el día de hoy. El diablo ha querido maltratarte para que ya no creas, para que ya te rindas de una buena vez. Pero en esta noche Dios te dijo que hay oportunidad, que vas a volver. Santo Dios, Santo Dios. Cierra tu vista y habla con Dios.